Hola, buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Verdaderamente nos gozamos en el Señor de que hoy usted se haya conectado a esta transmisión. Esperamos de verdad que sea de mucha bendición para usted, para su familia. Recuerde de compartir este mensaje con otras personas, porque también somos parte de compartir lo que el Señor está hablando en este día y que otras personas sean también bendecidas. De verdad esperamos en el Señor escuchar, leer en los comentarios las cosas maravillosas que Dios ha hecho a su vida a través de estas palabras que semana tras semana nosotros traemos para ustedes con mucho amor, con mucho gusto, de verdad, para que sus vidas sean impactadas. Amén. Amén, así es. Salud para todos, Dios me les bendiga grandemente y nos alegramos de poder compartir un mensaje más con cada uno de ustedes, invitarles a que, como siempre, compartan la transmisión para poder edificar la vida de más personas, que es el propósito de este programa, Lo Vivido en Cristo. Creemos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es algo que se vive y que se transmite a los demás como un propósito de parte de Dios. Sí. Y ese es el propósito de estos programas, de estos mensajes que se comparten por las redes sociales para poder edificar la vida de familias y sobre todo de aquellas personas que todavía no han dado el paso para tener una iglesia local y donde este medio pueda ser ese medio por el cual la palabra de Dios está entrando a sus vidas para la gloria de Dios. Amén. Y asimismo, queremos orar por ustedes y bendecirles y poner este mensaje en las manos de Dios y por supuesto que dando gracias, así que les pido que nos acompañen a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos, Señor, dar gracias por este tiempo que nos permites. Damos gracias por tu palabra. Oramos para que tu palabra nos renueve el entendimiento a todos y cada uno de nosotros. Que esta palabra venga a abrir el entendimiento de toda persona que la escuche para la gloria de tu nombre. Oramos para que la sabiduría espiritual empiece a llenar a la persona que escuche, Señor, este mensaje y que su entendimiento se abra a lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a cada uno. Bendecimos las familias, Padre Celestial, damos gracias por estos medios. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Y oramos para que esta palabra corra y sea transmitida, Señor, aún a más familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy les traemos una palabra que se tituló Cuidando el oído espiritual. Qué importante es cuidar lo que entra a nosotros, qué importante es porque todo lo que entra a nosotros se aloja acá adentro y eso provoca o produce un fruto en nosotros. Muchas veces, qué importante es cuidar lo que escuchamos, a dónde vamos y lo que hacemos con personas alrededor, porque eso va a determinar de cómo nosotros vamos a empezar a actuar, empezar a hablar. Y es por eso que yo quiero que usted me acompañe. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Recuerde siempre tener su Biblia cerca para que usted también pueda leerla con nosotros, para que usted pueda comprobar lo que estamos leyendo. Y si usted necesita tomar apuntes también de los versículos que nosotros estamos dando, y de igual forma en los comentarios, pues vamos a estarlos escribiendo. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queremos ir poco a poco en estos versículos y bueno, al inicio empieza con un bienaventurado, empieza diciendo dichoso. Escucha bien este salmo, dice que si nosotros hacemos todo lo que esta palabra me está mandando, entonces esto va a dar un fruto de bendición a la hora de que nosotros lo vayamos a seguir. Es decir, nosotros vamos a obtener una bendición cuando nosotros escogemos
nuestro círculo en el que nosotros estamos. Cuando nosotros escogemos a quienes estamos escuchando, porque nosotros tenemos que entender que eso va a causar en nosotros una influencia, ya sea positiva o negativa para nuestra vida, y eso va a conllevar a cuál círculo nosotros estamos perteneciendo. Nosotros tenemos que entender que las malas compañías, la mayoría de veces, si no es que siempre, van a corromper las buenas costumbres que una persona puede tener. Entonces, a mí la palabra me habla que no anduvo en consejo de malos. Es inevitable que no llegue a nuestros oídos muchas veces consejos que no son conforme a la voluntad de Dios, que no son correctos para nuestro avanzar en el Señor, pero es por eso que nosotros tenemos que tener primeramente una comunión con el Señor, para que antes de que vengan esos consejos ya nosotros podamos discernir lo que proviene de Dios y cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del enemigo para hacernos retroceder. Y entonces eso es parte del grupo en el que nosotros pertenecemos y lo que estamos escuchando constantemente. También la palabra me habla de que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y después viene la consecuencia de hacer todas estas cosas. Seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua y nuestra hoja no caerá y tendremos fruto. Vamos a prosperar en todas las cosas que el Señor nos está mandando. Y mira que la palabra a mí me habla de cuál debe ser la primera influencia, porque a mí me habla de que en la ley de Jehová está su delicia y nos manda a meditar de día y de noche. ¿Y por qué nos manda a meditar de día y de noche? Porque eso significa que debemos de estar llenos constantemente de la palabra del Señor, para que lo que fluya en nosotros sea la palabra de Dios, para que lo que hablemos sea palabra de Dios y lo que escuchemos sea palabra de Dios, por cuanto nuestro primer consejero debe ser Dios. Debe ser la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás en un círculo y tú constantemente te llenas de la palabra de Dios y acostumbras a estar con personas que caminan bajo un mismo sentir, cumpliendo el propósito del Señor, cuando venga un consejo muy diferente a lo que podemos encontrar acá, inmediatamente podemos saber, porque tenemos la comunión del Señor, que algo suena extraño y que algo no proviene de Dios. Así como en Josué, me llama mucho la atención cuando se le dice que medite en la ley, es decir, que medite en la palabra de día y de noche. Y trae una promesa porque dice que si él seguía meditando y la palabra de Dios, él la seguía tal cual estaba acá, entonces todas las cosas iban a prosperar en él, porque él sabía cuál era la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero si nosotros perdemos la intimidad y perdemos esa comunión con Dios y no leemos la palabra, que aquí es donde primeramente escuchamos a Dios, muchas veces nosotros decimos es que no escuchamos a Dios. Pero si tú quieres escuchar a Dios, aquí está su palabra. Y está accesible para todas las personas, y viene el Espíritu Santo y te da la revelación de lo que la palabra quiere decir. Entonces Dios nos habla constantemente. Entonces, lo que se le decía a Josué era que si él leía la palabra, él seguía la ley tal cual estaba, todas sus cosas iban a prosperar. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, entonces no sabremos cuál es el buen consejo. Así es, gloria a Dios. Y también algo muy interesante que tiene este salmo es que está directamente relacionado con las compañías, está directamente relacionado con el círculo cercano. Y es que con este mensaje, y hemos hablado varias veces del oído, como a veces hay problemas que se desarrollan en el oído, como cuando una persona tiene el oído duro para oír la verdad, como para cuando una persona se aparta y se busca maestros conforme a sus propias concupiscencias, que hemos hablado en otras ocasiones. Así también hay cosas que entran por nuestros oídos que nos van a influenciar directamente. Entonces, esta palabra o este mensaje de hoy nos enseña a nosotros que en toda interacción humana existe impartición. Nosotros estamos recibiendo
del fruto que porta ese árbol que está al lado nuestro, en esa silla, en la misma mesa. Por eso es que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque como decía mi esposa, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y de qué me sirve a mí saber esto? Me sirve porque como nosotros somos cartas leídas, hay muchas cosas que dan señales en nuestra vida que nos reflejan a nosotros cuál es nuestro estado espiritual. Si usted analiza su círculo más cercano, usted se va a dar cuenta de que usted tiene las amistades que tiene, porque en lo espiritual, en la conducta, en la forma de pensar, en las costumbres y aún en la forma de hablar, usted se va a dar cuenta que usted tiene demasiada afinidad o que usted es demasiado parecido o parecida a ese grupo de personas con las que usted más se relaciona. El tema aquí es que si el fruto que usted puede ver, según la palabra de Dios, de esas personas es malo, significa que hay un problema por lo cual nosotros atraemos este tipo de personas. Hay personas que atraen a su vida cierto tipo de personas que portan cierto tipo de espíritu. Y es que nosotros tenemos que entender que las personas que caminan en un mismo espíritu se entienden muy bien entre sí, son afines entre sí. Entonces, por eso no tiene ningún sentido que un hijo de Dios o que una persona que aparentemente es un hijo o una hija de Dios esté en silla de escarnecedores, esté con malas compañías. ¿Por qué? Porque si la simiente que tiene es la simiente de Dios, si está lleno del Espíritu Santo y las personas que están a la par tienen otro tipo de espíritu, como dice la Biblia, que Cristo no tiene comunión con Belial, y dice que el templo de Dios no tiene comunión con los ídolos. Pero si somos templos del Espíritu Santo, en lo espiritual no deberíamos ser nosotros bien recibidos en ese tipo de mesas, en ese tipo de sillas. Pero ahí donde está el problema de los hijos de Dios, que a veces conversamos demasiado, nos juntamos más de la cuenta con quienes no debemos, y esto viene a influir en lo espiritual, nuestro propio corazón, y el alma se nos empieza a convertir a todos esos consejos, opiniones que esas personas que están a nuestro alrededor todo el tiempo están hablando. Y eso a nosotros nos perjudica, y de ahí se explica la gran falta de crecimiento que tienen esas personas. Entonces, las personas que son más cercanas a nosotros, aquellos con los cuales más tiempo nosotros pasamos y hablamos, usted se va a dar cuenta, si usted pide el discernimiento espiritual, usted se va a dar cuenta de que esas personas tienen cosas muy parecidas a las suyas y de que usted tiene cosas muy parecidas a ellos. Por eso nosotros vemos en la palabra que cuando arrestaron al Señor Jesucristo, culparon a Pedro, o querían involucrar a Pedro, mejor dicho, diciéndole que él también formaba parte del grupo de estos hombres galileos, porque le dijeron que aún su forma de hablar le descubría porque hablaba de la misma manera. Entonces, usted y yo hablamos el mismo idioma que las personas con las cuales nosotros nos juntamos. Entonces, ahí es donde está el gran detalle, porque si nosotros no nos rodeamos de personas espirituales, personas maduras en el espíritu, se va a volver imposible crecer en este camino, se va a hacer imposible madurar. Muchos están avanzando en años y no se va viendo el avance en Cristo, no se está viendo que Cristo sea formado, y por eso es importante que uno cuide, y no solo cuide, sino que desarrolle el oído espiritual. Ahora, ¿cómo desarrollo el oído espiritual? Para yo poder desarrollar mis oídos, tengo que estimularlos y cuidar la predicación y la enseñanza que estamos escuchando. Si nosotros escuchamos buena palabra y oímos el consejo de Dios, nosotros vamos a terminar recibiendo de esa fuente. Este aspecto es algo con lo que hay que tener tanto cuidado, que aquellas personas que Dios nos ha permitido predicar la palabra y nos ha permitido que grupos de personas escuchen los mensajes que nosotros impartimos, tenemos que tomar en cuenta que esas personas van a empezar a adquirir, tan solo con prestarnos atención, van a adquirir cualidades que nosotros tenemos. Y si esas cualidades no son buenas, eso se imparte a las personas y las personas caminan en la misma conducta. Sucede similar con la impartición de manos. Hay que tener cuidado con la impartición de manos, porque no siempre lo que se imparte proviene del Espíritu Santo de Dios.
Hay cosas que se imparten que son de la carne, son frutos de la carne. Y también cuando nosotros escuchamos el consejo que no es adecuado, cuando no escuchamos la enseñanza que es conforme a la palabra de Dios, y cuando no nos rodeamos de las personas correctas, nosotros vamos a terminar dando las mismas pisadas de personas que no tienen temor de Dios o que todavía no se han convertido al Evangelio de Jesucristo. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos tener, desarrollar un buen oído espiritual. Automáticamente, cuando una persona desarrolla un buen oído espiritual, su círculo termina cambiando. Usted se va a dar cuenta, si usted verdaderamente lleva cierto caminar ya en Cristo, de un crecimiento genuino en Cristo, usted se va a dar cuenta que sus amistades, quizás de universidad, de colegio, o inclusive más para atrás, ya a usted no le toman en cuenta como antes. O quizás usted trata con estas personas, pero ya estas personas no tienen afinidad contigo como antes. Bueno, eso no es una mala señal, es una señal de que te convertiste. Ahora caminas en otro tipo de espíritu y hablas otro lenguaje, hablas otra palabra, que es la palabra de Dios. Ahora, la gente puede pensar que por qué entonces el Señor Jesucristo se rodeaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con personas que estaban en situación de calle y demás. Bueno, a pesar de que el Señor hacía esto, tenemos que entender qué tipo de fuente hay en nosotros. Porque el Señor Jesucristo, siendo tan puro y siendo tan santo, aunque la ley dijera que si una mujer estaba menstruosa, todo lo que tocare quedaba impuro, a él lo tocó una mujer con flujo de sangre por 12 años y resulta que él no se contaminó, más bien la mujer quedó limpia. Entonces, ¿qué impacto tienen sus palabras? ¿Qué impacto tienen mis palabras? ¿Qué impacto tiene cuando una persona contacta con usted? Dice la Biblia que cuando María estaba embarazada y el Señor Jesucristo estaba en su vientre, fue donde su pariente Elizabeth. Dice que al momento de saludarla, se lo puede leer en el Evangelio de Lucas, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, con solo escuchar. Así que no solo viene con predicar. Aún en el trabajo, cuando usted conversa con esas personas, cuando usted comparte mucho su vida personal con alguien, el cuidado está en que todo lo que esa persona empiece a hablar, usted va a empezar a recibir de eso. ¿Y cómo hacía el Señor Jesucristo? Bueno, cuando Él hacía la obra de día, dice la palabra que constantemente en los evangelios leemos que Él se apartaba a lugares desiertos, a lugares apartados, lugares donde Él pudiera estar solo, ni siquiera, muchas veces no estaba ni siquiera con sus discípulos, y dedicaba a veces hasta horas orando al Señor, orando a su Padre, orando a Dios. Esta parte es importantísima porque cuando usted ora, usted escucha, usted recibe la palabra de Dios. Cuando usted escudriña la palabra, usted recibe por sus oídos, en su oído espiritual, usted recibe palabra de Dios. Por tanto, la buena semilla es la que está ingresando en usted. La parábola del sembrador habla que la buena semilla es la palabra de Dios y hay diferentes tipos de terreno. Pero tenemos que ver lo que sale de la boca de cada persona también es una semilla que cuando nosotros prestamos el oído, sea lo que esa persona está hablando, eso puede ser mala semilla. Entonces, donde yo presto atención y donde yo recibo y donde yo estoy expuesto, eso viene y empieza a echar raíces en mi corazón y el alma se convierte. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios dice que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Mas, sin embargo, si yo no busco a personas que tienen buen entendimiento, buen consejo, buen juicio, significa que yo ya tengo en mi corazón tendencias o porto fruto como ellos lo portan. Cada persona, así como los árboles en la naturaleza tienen un ecosistema, así mismo somos nosotros, somos de un ecosistema, somos de unas condiciones, somos de un hábitat. Y si nosotros somos espirituales, entonces nosotros somos afines con personas espirituales. Si somos personas de oración, somos personas afines con personas de oración. Recibimos de personas maduras y nosotros damos a personas que también son maduras. Así que las relaciones personales tienen una importancia tremenda porque determina de forma directa en quién se va a convertir.
Por eso es que el discípulo es el producto, es el resultado de su maestro, porque es la persona que más escucha, es la persona que más cercano tiene ahí a disposición para estar recibiendo enseñanzas. Así que aún dentro de la misma familia, las personas siempre estamos o tenemos que identificar qué imagen reflejamos nosotros, quizás aún hasta de familiares, por tantos años que estuvimos compartiendo y que compartimos en ocasiones con ellos, de ver que eso no nos esté apartando por prestar oído lo que no debemos, a tendencias que no nos van a llevar a nosotros a nada en este caminar con Dios. Y por eso queremos leer en la palabra también sobre la importancia de caminar con sabios, la importancia de caminar con gente que es madura en el espíritu y de oír a gente madura en el espíritu. Por eso vamos a ir a Proverbios 13, capítulo 20. Estábamos en Salmos, vamos un libro más adelante. Capítulo 13, versículo 20. Versículo 20. Dice la palabra del Señor: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Gloria a Dios. Entonces, esto significa que nosotros inevitablemente nos vamos a convertir a la imagen de las personas que nos rodean si nosotros no somos estrictos con nuestro círculo. La palabra del Señor dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que volvemos a lo mismo. Usted se convierte a lo que usted escucha, usted se convierte según las personas con las que usted se rodea, y gran parte de esa influencia viene es por el oído. Las cosas se reciben por el oído, la fe se recibe por el oído. Hay milagros que se reciben al escuchar con fe a la persona que te está declarando eso, a la persona que por el Espíritu Santo te está hablando esa palabra. Por fe y por el oír es que se reciben estas cosas. Por eso es que muchas personas tienen el problema de que les es más fácil recibir, oír palabras maldicientes o palabras que no edifican a recibir la palabra de Dios. Es porque el oído está estimulado a lo que no se debe estimular. Entonces, nosotros tenemos que entender que para nosotros vivir en Cristo tenemos que orar todos los días y leer la palabra de Dios para poder tomar la imagen de Cristo. Para poder reflejar a Cristo, nosotros tenemos que pasar tiempo de comunión, tiempo de intimidad todos los días, porque la palabra de Dios dice que renueva el espíritu de nuestra mente, modifica, cambia, arranca de raíz fortalezas, cosas que han echado raíces en nuestra mente, que repercute directamente en la manera en que nosotros nos comportamos. Por eso es que nosotros necesitamos cada día del sustento que nos da la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros puede evitar tener todos los días que tratar quizás con todo tipo de personas, y quizás a veces invertimos demasiado tiempo escuchando aquellas cosas que no debemos. Así que nosotros como cristianos, que nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, significa que estamos llamados a reflejar a Cristo y a ser ejemplo de Cristo donde quiera que nosotros estamos. Y Dios le dijo al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo lo vamos a lograr entonces? Como decía el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La única forma es portando un espíritu diferente y teniendo cuidado con el oído, cuidando del oído espiritual. Y es por eso que nosotros tenemos que entender la importancia de lo que son las compañías. Y todo ese tiempo que usted pasa en intimidad y en comunión con Dios va a hacer que usted oiga y perciba palabras de Dios, y eso va a hacer que usted porte la imagen de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, nosotros no podemos rodearnos en nuestro círculo de personas que no caminan conforme a la verdad del Evangelio, porque las personas que no pueden muchas veces abandonar cierto tipo de amistades, hay personas que se molestan cuando algún pastor o un líder les dice o les recomienda que debería apartarse de cierto tipo de personas. A veces las personas se ofenden porque no logran ver la repercusión negativa que tienen ellos a la persona, que le está dejando rodearse de las personas incorrectas. Problemas matrimoniales, problemas de familia, problemas en el trabajo, problemas en el negocio, e ir a escuchar a la persona incorrecta.
e ir a escuchar a quizás una persona que no porta la palabra, no porta el consejo de Dios, y de ahí nosotros terminamos recibiendo una semilla que nos va a llevar a nosotros a literalmente a un abismo, que no nos van a sacar de la situación, sino que nos van a empeorar la situación que nosotros estamos o podamos estar enfrentando. Y ahí es donde viene la importancia de nosotros saber cómo cuidar este círculo. Ahora, hay otro aspecto. Nosotros hemos compartido en varias ocasiones que existen dos simientes espirituales sobre la tierra. Nosotros hemos compartido que existe la simiente de Dios, existen los hijos de Dios sobre la tierra y existen los hijos de la serpiente. Nosotros bíblicamente podemos demostrar que la simiente de Dios y la simiente de la serpiente no conviven de forma armoniosa. Nosotros podemos ver que Caín, que portaba la simiente de la serpiente, portaba otro tipo de espíritu, no portaba el mismo espíritu que Abel. Se levantó Caín contra su hermano y lo mató. Ahora bien, en una ocasión también el Señor Jesucristo hablaba con los fariseos y les dijo: si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, por lo tanto también hijos de Dios, las obras de su padre Abraham harían. Esto lo decía porque los fariseos querían asesinar a Jesús. Entonces nosotros vemos que la simiente de la serpiente no tiene armonía con la simiente de Dios. Y si el Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, entonces quiere decir que es imposible que un verdadero hijo de Dios encaje en estos contornos. Lo que me habla es que si una persona parece encajar demasiado bien donde se manifiestan las obras de la carne, Es preocupante. es preocupante e indica que la persona no se ha convertido todavía al Señor. La persona todavía no ha nacido de nuevo. Entonces, queremos que usted se quede con esta parte del mensaje, que es que las personas de nuestro entorno más cercano nos van a dar a nosotros mucha información de quiénes verdaderamente somos nosotros. Y yo compartía con mi esposa, por ejemplo, que a nivel familiar, cuando un padre tiene una hija, viene a ser muy evidente qué tipo de persona es el padre cuando ella se va haciendo mayor. Porque evidentemente por el entorno familiar, la influencia, las enseñanzas, los ejemplos, el modo de hablar, el modo de educar, vienen a provocar que en este caso la hija tenga patrones que le hagan replicar, sobre todo si no se convierte a Cristo, le harán replicar un modelo familiar como el que ya tuvo en casa. Y ahora esa mujer va a buscar un patrón, un tipo de hombre que va a reflejar cómo era su padre. Asimismo, cuando un padre tiene un hijo y el hijo va creciendo, si ese hijo no se convierte por este mismo patrón y el poder que tiene esta misma palabra, que nosotros no la evitamos, sino que tenemos que guardarnos, nosotros terminaremos viendo que si el muchacho que viene en camino no se convierte, termina emulando y reflejando exactamente la misma imagen del Padre. Entonces, esto es tan fuerte que hay muchas personas que Dios ha tenido que permitirles educar un hijo y los mismos padres dicen: es demasiado difícil educar a alguien que es igual a mí. ¿En qué sentido es este? En que aún el hijo o la hija que están ahora educando se convierte en una señal para ellos. ¿En qué sentido? En que Dios está tratando de decirles a través quizás de ese niño o esa niña que desde los días de su juventud así han sido y así se han comportado con Él. Entonces nosotros, si queremos ver realmente quiénes somos y qué estamos, lo podemos encontrar en nuestro círculo más cercano. Lo podemos ver en nuestros hijos, si tenemos hijos, lo podemos ver en nuestra esposa, los que somos casados, lo pueden ver en su esposo, las mujeres casadas, lo podemos ver en los miembros de la iglesia, en las personas que están escuchando constantemente
lo que el Espíritu Santo nos manda, si nosotros estamos viendo que ese pueblo, que esa familia no está caminando bien y usted es el principal punto de influencia en ese hogar, o si usted es el principal punto de influencia para esa familia, para ese grupo de hermanos o para las personas de ese trabajo, entonces esto indica que hay detalles, hay comportamientos, hay conductas, hay marcas en el alma que todavía no han cambiado. Sí. Porque cuando una persona se ha convertido, ya hay cosas en las que automáticamente deja de encajar. Si esa persona antes era de tomar alcohol, ahora camina en un espíritu diferente, ya no tiene sentido, ni siquiera debería sentir atracción por ir a sentarse en un lugar donde se va a ir a beber alcohol. Sí. Porque ya ahora el fruto es distinto y la persona no va a querer ahora escuchar y recibir en sus oídos esa impartición que va a recibir por causa de malas amistades. Y así podemos dar múltiples ejemplos de la importancia de lo que es guardar nuestros oídos, guardar relaciones de amistad, guardar cercanías en el trabajo y aún guardar relaciones familiares, que eso es algo que nosotros tenemos que aprender también, cómo llevarlas conforme a la sabiduría de Dios, que es lo que vamos a leer en el caso de Abraham en Génesis 12, en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La familia de Abraham era sumamente idólatra. Ellos venían adorando a diversos y falsos dioses, que muy probablemente Abraham también hacía, por verse influenciado dentro de ese núcleo familiar. Pero Dios tenía algo diferente con Abraham. Entonces, Dios le habla que es importante y le es necesario caminar en separación por el hecho de que necesitaba de que todas esas cosas y esas malas costumbres que venían desde ese hogar fueran limpiadas para que viniera la promesa que era Isaac. Entonces, le era necesario separarse para que el proceso viniese a limpiar a Abraham, y ahora desde ese momento marcara un punto importante en la vida de Abraham y toda su generación siguiente, para que se caminara de una manera diferente. Entonces, todo el círculo de Abraham tuvo que ser quitado para que viniera a ser renovado sus pensamientos y renovado completamente él a través del Señor, para que él comenzara a hacer cosas diferentes, porque muy probablemente si hubiese quedado más tiempo con su padre, hubiese vuelto a sus viejas costumbres. Es correcto. Entonces nosotros podemos ver en la vida de Abraham que Dios le había dado la promesa. Entonces la promesa es: y haré de ti una nación grande, dice el versículo 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero antes de la promesa, primero está la demanda, y la demanda que Dios le había hecho era: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Lo que le dijo es: empieza a vivir lejos de tu familia, no vivas en el mismo techo que tu familia, para que él no estuviera sentándose día con día con sus familiares, no estuviera todos los días en el tiempo de compartir con sus familiares, por cuanto permanecer ahí iba a hacer que el linaje espiritual de Abraham no cambiara, no se limpiara. No, porque las conversaciones que probablemente se iban a llevar a la mesa eran exactamente de la afinidad que su familia tenía. Entonces iban a envolver otra vez a Abraham en exactamente lo mismo. Pero cuando Dios quiere hacer algo nuevo, necesita que se empiece de cero, y necesita que no vengan cosas pasadas a venir a tocar la puerta a las actuales. Es correcto. Y también nosotros podemos leer en la Biblia que Abraham y Taré servían a dioses extraños, esto afirmado por Dios en la Biblia. Entonces nosotros podemos entender que, y podemos leer que Abraham se movilizó para la tierra de Canaán después de muerto su padre.
Aquí es algo muy tremendo lo que nos habla la palabra, porque nos da a entender nosotros que Abraham tenía en demasiada consideración todo lo que provenía de su padre. Era una influencia muy fuerte, tanto así que para Dios volver a hablar con él, Dios esperó. A Abraham le fue necesario que su padre Taré ya partiera, ya muriera, y ahora sí él se moviliza y empieza a caminar en el propósito de Dios. Pero aún así, tiempo después, más adelante, tiene que separarse de otro familiar que era Lot. Y a Abraham esto le tomó una serie de años. A Abraham le tomó una serie de años limpiar su linaje, transformar, convertir el alma, porque él no podía ser el padre de una nueva generación, no podía ser el padre de una nación elegida por Dios, porque para ser el padre de una nación que está elegida por Dios, se requiere ahora un linaje que viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Abraham no convierte su alma, si el alma de Abraham no es transformada y no es purificada con los años, entonces él no hubiera sido capaz de transmitirle a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, todas las enseñanzas, de impartirle todo el camino del Señor y todo lo que él iba a vivir con Dios, todo lo necesario que él debía enseñarle. No hubiera podido lograrlo si aún su hijo crecía con los abuelos o rodeados de otro tipo de familiares que tenían este patrón y que su linaje estaba contaminado. Asimismo, nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que entender que hay personas, y es normal que los seres humanos se empiecen a ligar muchas veces por error a personas con las cuales no deben. Empiezan a tener una estima hacia ciertas personas que es desmedida, que es dañina y que no viene a ellos a edificarles, sino que los viene a arrastrar hacia atrás. Entonces, muchas veces Dios ha tenido que permitir en la vida de muchas personas que sucedan malentendidos, que sucedan separaciones, que sucedan desacuerdos, para que dos personas no caminen juntas, para que se separen, para que grupos de amigos se dividan, porque con esto Dios va a lograr que la persona que Él escogió ahora ya no escuche esas voces y ahora pueda percibir la palabra de Dios, ahora pueda percibir la voz de Dios y ahora pueda tener un círculo nuevo. Entonces, si usted alguna vez ha experimentado que Dios ha tenido que permitir algún desacuerdo con alguna amistad, algún desacuerdo con cierto grupo con quien ustedes andaban en las mismas pisadas y usted hablaba del mismo lenguaje, es porque Dios ha estado tratando de modificar esto, por cuanto muchas veces las personas no tienen el carácter para tomar decisiones tajantes y poder caminar en separación, poder saber discernir cuánto tiempo debe estar en un lugar y cuánto tiempo no es conveniente, saber cuándo es conveniente visitar a una persona y cada cuánto, porque estas son cosas que debe uno aprender, porque por eso también dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Viene por el mismo tema del oído, de cuidar el oído espiritual, porque va a repercutir directamente en las influencias que nosotros tengamos. Y es por eso que cuando una persona quiere hacer familia o una persona ya le llega la edad para hacer familia, si esa persona verdaderamente quiere conquistar el propósito de Dios en su familia, es necesario que en él o en ella se venga a renovar un linaje nuevo, como lo hizo Abraham, para que sus generaciones sean benditas, para que sus generaciones caminen delante de la presencia de Dios como Dios ha querido hacerlo con muchas familias, pero todavía no ha sucedido porque las familias todavía viven juntas, las familias todavía se mezclan demasiado, y no es que Dios no quiera la familia, porque la palabra de Dios nos enseña cómo se ama a la familia, cómo se honra a los padres,
pero ciertamente hay cosas que las personas tienen que aprender a caminarlas en una separación. Y tenemos que aprender a filtrar las voces que están llegando a nuestra vida. Tenemos que cuidar aún lo que nosotros leemos, porque definitivamente Abraham no pudo engendrar ese hijo. Sara seguía estéril todos esos años, era porque él todavía tenía que separarse más y separarse más, cada vez más, hasta que llegara a un punto donde hubiera cortado de raíz todas estas cosas que hubieran estorbado a la crianza de su hijo. Porque sabemos que hijo de promesa, Abraham solo tuvo uno. Así que Abraham no podía permitirse que ese hijo se desviara del camino. Abraham tenía que garantizarse, y Dios garantizó que Abraham pudiera educar a Isaac de la manera correcta, porque Isaac era su sucesor, y después de Isaac hasta Jacob vendrían los 12 patriarcas. Entonces no había oportunidad de fallar en la educación, en la crianza de estos hijos, porque era la simiente, la descendencia, el linaje que Dios había escogido para traer un plan de salvación al mundo entero. Y es por eso que si usted quiere dar un fruto diferente, si usted quiere engendrar cosas diferentes, si usted quiere dar a luz en lo espiritual diferente, entonces tenemos que limpiar el linaje que nosotros tenemos. Porque nosotros, por eso es, según el linaje que nosotros tengamos y según el tipo de fruto que nosotros tengamos, por eso es que reflejamos los resultados que estamos reflejando hasta el día de hoy. Y si no han sido buenos, y si no se ve la mano de Dios en ese tipo de resultados, en el tipo de personas que atraemos, en el tipo de alianzas que hacemos, a veces por falta de discernimiento, todo ha venido y ha surgido por las sillas en las cuales nos hemos sentado o por las cosas en las cuales nosotros le hemos prestado el oído. Entonces, por eso el motivo de este tema, porque queremos compartir con cada uno de ustedes la importancia de poder guardar el oído y qué tan importante es desarrollar un oído espiritual. Por eso las personas a veces sienten que Dios no les habla, y es porque su oído está estimulado muchas veces por la voz del hombre, la voz de la mujer, y simplemente la persona se ha acostumbrado a escuchar influencia y consejo que no le vienen a edificar y no tienen relación con la palabra del Señor. Y solamente podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando nosotros tengamos ese oído que está ejercitado por el uso, como dice la palabra. Los sentidos espirituales se ejercitan en el uso y en el discernimiento del bien y el mal. Y es por eso entonces que tenemos que congregarnos, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, apartarnos. El momento de oración es tan importante porque es el momento donde usted va a dejar de conversar con personas, usted va a dejar de atender clientes, usted va a dejar de ver alumnos, usted va a dejar de hablar con familiares, porque usted va a hablar con quien es más importante hablar. Usted va a entrar a la presencia de Dios, y toda la palabra que usted reciba ahí, toda la palabra que usted escudriñe también en ese tiempo, le va a renovar el entendimiento. Y con el paso de los años, cuando usted aprende a cuidar su círculo, cuando usted aprende de quién es sano rodearse y de quién no, es ahí donde verdaderamente se puede ver el fruto, donde verdaderamente los resultados en Cristo van a venir, donde vamos a ver que el carácter de Cristo se va formando en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora nosotros ya estamos lo suficientemente capacitados como para empezar a hablar para que otra persona escuche, porque el efecto que va a hacer en la vida de esa persona va a ser el que Dios quiere y no lo que el mundo arrastra a los demás. Entonces, por eso es que traemos esta palabra en esta semana, para que nosotros entendamos verdaderamente que somos cartas que aún nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros familiares reflejan mucha información de nosotros. A veces no es casualidad que te des cuenta de que hay una mala conducta de un hijo o de una hija, y es mejor no rechazar la realidad si identificamos que quizás se parece demasiado a nosotros y que eso no está bien, que no nos ha permitido avanzar y que quizás se está transmitiendo inclusive a una nueva generación que está creciendo.
Eso es lo que nos debería a nosotros convencer y llevar a hacer cambios drásticos para lograr resultados en esto. Hay que ser drásticos, hay que ser muy cuidadoso con las personas que uno se rodea, porque eso va a repercutir directamente en los resultados que nosotros llevamos a nuestro hogar. Y muchas veces los problemas en casa también surgen porque alguno de los miembros de la familia, su oído fue estimulado fuera del hogar, y ahora cuando entra en el hogar viene exactamente a dar de lo que recibió. Así que nosotros siempre estamos recibiendo de parte de otra persona. Si no estamos recibiendo lo suficiente del Espíritu Santo, no vamos a tener la fortaleza espiritual para nosotros rechazar lo que no proviene de parte de Dios. Tenemos que orar, pedir discernimiento espiritual, porque también para poder filtrar y poder discernir cuando una persona sí nos está dando el consejo de Dios, cuando una persona Dios la está tomando para hablarnos, nosotros tenemos que saber discernir eso para que prestemos atención a lo que verdaderamente a Dios le interesa y se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y como decía el proverbio, que el que anda con sabio, sabio será, pero el que se junta con necio será quebrantado, nos destaca a nosotros la importancia de que si verdaderamente nos vamos a rodear de personas, si vamos a estarnos viendo con algunas personas todos los días, que sepamos nosotros interpretar si nosotros estamos creciendo en sabiduría y en madurez espiritual, para que las personas que nos rodean se vean beneficiadas y asimismo protegernos a nosotros también, para no estarnos rodeando con personas que no portan esa sabiduría, que no portan esa madurez, que no se preocupan por los caminos de Dios, que no tienen en cuenta la palabra de Dios y que más bien puede ser una influencia negativa para cada uno de nosotros. Y hasta acá llegamos con el mensaje que tenemos para el día de hoy, esperando que sea de muchísima edificación, agradeciendo a cada uno de ustedes por la continuidad, por darle seguimiento a este programa. Les invitamos a que toda palabra que usted vaya recibiendo, si usted algo no le queda claro, puede inclusive devolverlo, consultarlo en la palabra de Dios. Les invitamos a que usted le siga dando mayor profundidad a este tema, porque sabemos que usted puede enriquecerse muchísimo en lo espiritual con ese tema que tratamos el día de hoy. Y queremos mandarle un saludo de parte del Ministerio Fuente del Cielo y bendecir cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por haber tomado el tiempo y escuchar esa transmisión. De verdad que esperamos que sea de mucha bendición. Les pedimos si ustedes pueden suscribirse también a la parte de YouTube donde usted está viendo el video, para que también cuando haya nuevos videos a usted le aparezca la notificación y pueda compartirlo a otros. Les damos gracias de parte del Ministerio Fuente del Cielo, recordando, si usted tiene gusto, los cultos son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. De verdad que va a ser de mucha bendición poder recibirle aquí, que usted vea lo que el Señor está haciendo en este lugar y lo que puede hacer en su vida. Amén. Así es, gloria a Dios. Y también recordarles que en este canal donde usted va a estar viendo este video, también los anteriores mensajes que se han publicado por medio de estas plataformas se pueden volver a consultar si el Espíritu Santo pone en sus corazones seguir escuchando palabra. Hay más mensajes disponibles de la palabra del Señor por este medio, por este canal. Usted puede ingresar a la lista de los videos y ahí usted puede encontrar los mensajes que ya están preparados en la plataforma, e invitarles a que nos sigan acompañando cada sábado a las 7 de la noche, que se hace público cada uno de los mensajes, si Dios lo permite, e invitarles a que usted lo pueda compartir con alguna persona más. Amén. Gloria a Dios. Queremos darle las gracias nuevamente, bendecirles, y les esperamos en los próximos mensajes con la ayuda del Señor. Dios me les bendiga grandemente y muchísimas gracias.